Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros amados televidentes, a este su programa Eterna Redención. En estos momentos vamos a dar un momento de oración para que sea el mismo Espíritu Santo de Dios guiándonos a cada uno de nosotros para tener ese tiempo de comunión a través de la palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te ensaltamos y te glorificamos. Hoy te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, seas tú, Señor, abriendo los ojos espirituales de cada uno de tus siervos que están mirando este programa, Señor, y que la palabra que trae tu siervo, este pastor, Señor, sea la palabra que tú llevas a cada corazón, Señor, que esa palabra sea, Señor, sazonada y lleve el fruto por el cual va a ser enviada, Señor, a través de tu siervo. Amén y amén. Con ustedes tenemos a continuación nuestro pastor Fabián. Adelante, pastor. Eterna Redención. Qué bendición, queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Estamos de nuevo con ustedes para llevar una palabra de evangelio, un evangelio poderoso, queridos hermanos, en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios primero que todo, porque Él tiene que tener el primer lugar, queridos hermanos. Hay algo muy importante en nuestras vidas y tenemos que nosotros siempre dirigirnos al Padre de la Gloria, el que nos dio la vida, el que murió por ti y por mí en una cruz. Hoy le damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, queridos hermanos, aquí en la Iglesia Misión, Vida y Libertad. Les habla el pastor Fabián Ateortúa, queridos hermanos, y estamos en un tiempo muy especial. En un tiempo donde tú y yo vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está expuesta en cada momento para nuestras vidas. Dámosle gracias a Dios y vamos a orar por este tiempo tan especial. Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este espacio que tú nos has dado, Señor Padre Santo. En este espacio, Señor, donde podemos dirigirnos a aquella persona, a aquel oyente que nos está viendo por televisión, que nos está escuchando y nos está viendo. Te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este momento tan especial de poder expresar tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, querido hermano, hoy hay un tema muy especial que el Señor nos ha regalado a cada uno. Y yo quiero que tú allí dejes de hacer lo que de pronto estés haciendo. Coloca atención sobre el tema que Dios nos ha colocado hoy y que nos ha dado. Y se llama la santidad viene por conocer la palabra de Dios. Sí, hermano. La santidad viene por conocer la palabra de Dios. En el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 14, podemos ver y leer algo muy especial que Dios nos ha regalado por medio del Evangelio. Dice la palabra de Dios allí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así como el título nos habla hoy de que la santidad viene por conocer la palabra de Dios, también tenemos que ver que por la ignorancia que tenemos, por la falta de conocer la palabra, podemos caer en la tentación y podemos estar pecando diariamente, queridos hermanos. Hoy
la palabra de Dios nos insta a que nosotros aprendamos de Dios, aprendamos de la palabra, porque es esencial en nosotros los hijos de Dios, queridos hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Muchos cristianos, queridos hermanos, les digo, en este momento muchos cristianos que están en iglesias, que están allí sentados escuchando la palabra de Dios, no se han dado cuenta que por la ignorancia, por falta de conocer la verdad, por falta de conocer la palabra de Dios, han estado pecando. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo sabemos nosotros los hijos de Dios, queridos hermanos. Nosotros lo conocemos y lo sabemos por medio de la Escritura. Pero si nosotros no entendemos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos y entendemos la palabra de Dios, caemos en una ignorancia donde el enemigo puede acechar como león rugiente buscando cómo devorarnos y nos puede aislar, nos puede debilitar espiritualmente. Querido hermano, tú que nos escuchas, tú que estás allí al otro lado, tú que nos estás viendo, quiero que entiendas algo muy importante. La santidad viene por medio de leer la palabra, de conocer la palabra. Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos la palabra de Dios, ya que ella nos liberta, queridos hermanos, sí, así como lo escucha. La palabra de Dios nos liberta del pecado, nos liberta de la mentira, de la ceguedad que el enemigo llamado diablo nos ha puesto delante. Hay una palabra muy importante allá en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y yo sé que muchos cristianos han leído este versículo, este capítulo y este versículo, queridos hermanos. ¿Qué dice la Escritura allá en Ageo, capítulo 4, versículo 6? Dice la Escritura: mi pueblo fue, escúchalo bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, querido hermano, hoy Dios nos está hablando y nos está hablando al respecto de cómo tenemos nosotros que andar. La santidad es importante, sí, claro que sí, pero de acuerdo a como tú, querido hermano, estés leyendo la palabra, dejándose instruir y capacitar por la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros comenzamos a caminar. ¿Y comenzamos a caminar cómo? En santidad. Déjeme decirte, querido hermano, que hoy Dios nos está dando una palabra muy especial en nuestras vidas. Quiero que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente, querido hermano. Y no se te olvide cómo es la presentación y cómo nosotros tenemos que estar caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios. La santidad viene por conocer ¿qué? La palabra de Dios, querido hermano. Nosotros tenemos que entender algo muy especial. La Biblia es la palabra directa, es la voz de Dios en cada uno de nosotros. Si queremos estar en santidad, tenemos que saber hablar. Así como lo oyes, tenemos que saber hablar. Hay cristianos que todavía no han entendido que por su boca hay palabra de vida y palabra de muerte. Nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, es una palabra que nos instruye y nos capacita de cómo tenemos nosotros que hablar, de cómo nosotros tenemos que dirigirnos a ciertas personas, queridos hermanos. Porque hoy la palabra nos instruye y nos capacita cada día más. Y por medio de la palabra nosotros seremos ¿qué? Seremos santos, andaremos en santidad. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Y yo quiero que si tú tienes la Biblia, querido hermano, si tú tienes la Biblia allí, yo quiero que la abras y comencemos a leer esta palabra. Dice la palabra: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dios nos da una palabra, querido hermano, para que nosotros la cumplamos y nosotros comencemos a hablar conforme a la voluntad de Dios. Si tú quieres caminar en santidad, tienes que comenzar y tienes que saber hablar a las personas. Jesucristo hablaba y Jesucristo predicaba el evangelio de poder y de unción. Él andaba en santidad porque Él es perfecto. Así quiere Jesús que nosotros caminemos. Caminemos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo está viviendo tu vida cristiana, querido hermano?
¿Cómo estás viviendo allí en tu hogar? ¿Cómo estás viviendo en tu trabajo? ¿Cómo estás viviendo y cómo estás caminando por las calles donde Dios te ha colocado? Es importante saber, querido hermano, que la palabra de Dios nos instruye, nos capacita y nos enseña a caminar, a vivir en santidad, querido hermano. Y es importante, en Eclesiastés, allá en el capítulo 5, versículo 6, yo quiero que la leamos de nuevo, nos dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Mire, es muy importante saber que cuando nosotros caminamos bajo la cobertura de la palabra, no le podemos decir a Dios, Señor, no sabía, porque Dios nos ha dado la palabra, la Biblia, para que sepamos cómo caminar, cómo instruirnos y cómo capacitarnos para caminar. Sí, así es, querido hermano. Allí donde tú estás, yo quiero que tú entiendas lo que Dios hoy te quiere decir por medio de la palabra. Eclesiastés 5:6 dice que no digas que eres ignorante, porque Dios te ha dado la palabra para que te instruyas y te capacites en ella, querido hermano. La razón de no tener una vida en santidad, querido hermano, escúchelo bien lo que te voy a decir. La razón de no tener una vida en santidad es de no conocer la palabra de Dios. Muchos van a las iglesias, muchos se sientan, muchos escuchan la palabra de Dios, pero por un oído entra la palabra y por el otro sale. ¿Por qué? Porque les hace falta el amor a Dios, el amor a Cristo. Cristo murió por ti y por mí, pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer al Cristo vivo, no al Cristo muerto, como muchos lo tienen, sino al Cristo vivo, queridos hermanos. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo hecho carne. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces tenemos que saber, queridos hermanos, que nosotros tenemos que andar en santidad por medio del verbo hecho carne, que es Jesús, la palabra viva en nuestros corazones. Yo te invito, querido hermano, allí donde quiera que estés, en que si tú estás leyendo la palabra, yo quiero invitarte a ti, querido hermano, que reconozcamos a Dios primero que todo y sepamos reconocer, querido hermano, en qué estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Muchos cristianos están fallando en la palabra, no conocen palabra, no conocen la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo 30, 40, hasta 50 años, pero no conocen un texto bíblico y se les hace difícil, querido hermano, en esto. Querido hermano, hoy Dios nos dice en su palabra cómo debemos de nosotros de caminar en santidad. Nosotros tenemos la palabra de Dios, instruirnos y capacitarnos en ella para poder caminar en el evangelio de poder. Y yo quiero que tú allí, querido hermano, si has tomado esta palabra en tu vida, yo quiero que comiences a instruirte, a capacitarte, querido hermano, en la palabra de Dios. Es la razón, nos decía ahora, es la razón de que muchos cristianos no estamos caminando en santidad por medio de o por la falta de conocer la palabra de Dios. La santidad viene por conocer la palabra de Dios, como lo estamos diciendo en este momento. En el verso 15 del primer libro de Pedro, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Tú en este momento estás siendo llamado por el Señor. Tienes que caminar en santidad, querido hermano. Así que corre a tu iglesia, así que corre a los pastores, corre a aquel líder y dile, yo quiero comer palabra, yo quiero saber palabra de Dios, para que comiences a caminar en santidad. La palabra de Dios te hace libre a las acechanzas del diablo, te hace libre. Jesús rompe las cadenas y los yugos, queridos hermanos. Y por eso allí en Primera de Pedro, versículo 15, nos insta y nos da la palabra, sino como aquel que os llamó sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, sé santo en tu manera de hablar, sé santo en tu manera de mirar, sé santo en tu manera de oír y sé santo hasta en tu manera de hacer las cosas, querido hermano. Dios dice en su palabra que cuando hagamos algo, hagámosla como si fuera para Dios. Te insto, querido hermano, y hoy la palabra de Dios nos ha instado a que nosotros caminemos en santidad.
La palabra de Dios nos ayuda. Es el arma, déjeme decirte, es la herramienta adecuada para que tú y yo caminemos en santidad, querido hermano. De la manera que tú leas la Biblia, de la manera que tú entres allí en la palabra de Dios, es de la manera que tú vas a caminar en santidad. Querido hermano, en este momento Dios nos ha hablado, Dios nos ha instruido y capacitado. Y yo quiero que allí, si tú tienes algo, si de pronto has dejado de leer la Biblia, si de pronto has dejado de instruirse y capacitarte en la palabra, yo quiero que tú allí cierres tus ojos donde quiera que estés y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por darnos esta palabra, Señor, de caminar en santidad. Porque es tu palabra, Señor Padre, que nos ayuda a caminar, Señor Dios de la gloria, día tras día en la santidad que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Bueno, muchas gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias a ti por este espacio, Señor Jesucristo y Espíritu Santo de Dios. Y le damos gracias a aquella persona que nos ha escuchado en este momento. Muchísimas gracias te damos a ti, Señor Jesucristo. Y bendecimos a aquella persona que ha escuchado tu palabra. Porque la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que escucha la palabra y el que la guarda en su corazón. No dejes de guardar la palabra. Lee, instrúyese y capacítate, querido hermano, donde quieras que estés. Corre al pastor y allí al líder para que te enseñe la palabra de vida. Bueno, querido hermano, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por este momento. Dios te bendiga, querido hermano. Amén y amén. Eterna Redención. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.